La bruma matinal envolvía el pequeño puerto pesquero, mientras el sol aún se resistía a aparecer sobre el horizonte. Lucas, un joven pescador de la localidad, preparaba su bote para salir a faenar en el mar. Había escuchado historias sobre el Triángulo del Olvido, una zona en el océano que los lugareños evitaban por miedo a lo desconocido que acechaba bajo sus aguas. Sin embargo, la necesidad de sostener a su familia lo había llevado a desafiar las advertencias. Con su bote ya en alta mar, Lucas se encontraba solo, rodeado por un océano que parecía estirarse hacia el infinito. A medida que avanzaba, la tranquilidad de las olas se rompía por un sonido inusual. Un susurro suave pero insistente se filtraba en su mente, llenándola de pensamientos oscuros y siniestros. Lucas intentó ignorar la voz, concentrándose en su trabajo, pero las palabras se volvían cada vez más nítidas. Ven, ven a las profundidades. Hay algo que debes ver, murmuraba la voz, casi hipnótica. Días se convirtieron en semanas, y Lucas continuó pescando obsesivamente en el Triángulo del Olvido. La voz había convertido en su única compañía, su única razón para vivir. Su rostro palideció, sus ojos se hundieron en sombras y su mente se deshilachó. Cada vez que lanzaba su red, la voz se volvía más insistente, arrastrándolo hacia aguas más profundas. Lucas se encontró en un trance, incapaz de resistirse a la llamada de lo desconocido que aguardaba en las profundidades. Una noche, en medio de una tormenta furiosa, Lucas descendió más profundamente que antes. La voz rugía en su cabeza y una sensación de terror lo envolvía. A lo lejos, bajo el destello de un relámpago, vio una silueta oscura. Al acercarse, su corazón latió con una mezcla de miedo y asombro. Era una ciudad sumergida, con torres y cúpulas que se alzaban desde el abismo. Luces tenues brillaban desde las ventanas de edificios fantasmales. Lucas atracó su bote en el puerto de la ciudad sumergida. Caminó por calles vacías, las sombras se retorcían y las voces se multiplicaban. Finalmente, llegó a una gran puerta de bronce que se abrió ante él. Dentro, encontró una sala con una inmensa pantalla que mostraba imágenes horripilantes del pasado y el futuro. Las voces se convirtieron en gritos ensordecedores. La ciudad se alzó y cayó en olas tumultuosas. Lucas entendió que había encontrado lo que la voz quería que viera, un destino aterrador y sin escapatoria. Aturdido, Lucas regresó a su bote y huyó de la ciudad sumergida. La voz lo perseguía, susurrando profecías de desgracia. El tiempo se convirtió en una pesadilla, y cada día en el mar lo llevaba más cerca del abismo. Finalmente, llegó a su hogar en el puerto pesquero, pero la voz nunca lo dejó. Se aisló en su casa, perdió contacto con su familia y amigos, y se sumió en la locura. El terror que había experimentado en el Triángulo del Olvido lo había transformado en una sombra de su antiguo yo. Los lugareños evitaron a Lucas, considerándolo una víctima de la maldición del Triángulo del Olvido. Su historia se desvaneció en el tiempo, como si el mar mismo hubiera borrado su existencia. Pero en noches tormentosas, algunos aseguran que aún pueden escuchar sus gritos desesperados y la voz que lo llamaba desde las profundidades insondables del océano.